Hola, ¿qué tal? Soy Irene Torices y estamos en Ideas que Ayudas en 10 preguntas a especialistas, en esta ocasión hablando de la interrupción legal del embarazo. Y para este programa me acompañan Jorge Alejandro Peña Amador, él es médico cirujano y epidemiólogo, y también está con nosotros Elena Casablanca Piña, que es licenciada en enfermería y en obstetricia. Y pues vamos iniciando este programa. La primera pregunta que me gustaría hacerles, bienvenidos, primero que nada, gracias bienvenida. por la invitación. Gracias. ¿Qué es la interrupción legal del embarazo? Para tener clara la diferencia y a qué nos referimos cuando utilizamos este término. La definición sencillamente es aquel procedimiento médico en el que se decide terminar la gestación de un embarazo de una manera voluntaria, es decir, la usuaria acude de manera voluntaria y se le brinda una consejería. Sí, es decir, se le proporciona la información de qué consiste la interrupción y posteriormente un consentimiento informado en el que ella autoriza se le haga el procedimiento. Esa es la interrupción legal del embarazo. ¿El consentimiento requiere de la firma de la mujer que decide someterse al procedimiento? Sí, es su autorización posterior a que recibió consejería. Ok. Antes de que se inicie el procedimiento como tal, interrupción legal del embarazo. Así es. Muy bien. ¿Por qué se le llama interrupción legal del embarazo y no aborto, como es común escuchar? Sí, interrupción legal, como bien lo dice la palabra, es un término legal y aborto es un término médico. Lo podríamos incluso clasificar en tres. Un aborto espontáneo, es decir, es aquel aborto que se llevó a cabo sin el deseo de hacerlo. Simplemente sucedió por diferentes causas. ¿Cómo cuáles serían los tipos de aborto a los que hace referencia? Ok, puede ser un aborto espontáneo, es decir, aquel que se lleva a cabo sin que la mujer lo desee. Sucedió por causas médicas o causas naturales en las que simplemente no se dieron las condiciones adecuadas en la cavidad uterina para acceder al embarazo. Okay. También puede ser un aborto inducido, es decir, aquí el aborto sí fue provocado. Y puede ser por igual indicación médica, es decir, se sugiere terminar el embarazo por salud de la mujer o salud fetal, o bien por... porque hay alguna malformación congénita, se puede dar el aborto. Así es. Aquí también se le informa a la mujer, el producto no es viable, tiene una malformación congénita o simplemente no va a vivir, ¿sí? Entonces aquí la mujer puede decidir que se haga el aborto inducido. Ok, y en casos de violación, ¿también hablaríamos de un aborto por causas médicas o terapéuticas? En casos de violación es un tema, es un poco diferente, porque aquí incluso se pueden extender las semanas, pero a fin de cuentas sí es voluntario, si ella lo quiere seguir el embarazo o terminarlo. A ver, y ahora que hablas de las semanas, ¿cuál es el tiempo que tiene una mujer para hacer una interrupción legal del embarazo y cuándo podríamos hablar de que se está provocando o induciendo un aborto? Bueno, finalmente para inducirlo y para la edad límite viene siendo lo mismo, va a la par. Desde el momento en que yo me entero que estoy embarazada y mi deseo es no continuar con el embarazo, a partir de este momento tengo hasta la semana 12.6 para decidir mi interrupción. Es decir, 12 semanas. 12 semanas con 6 días. Y si se rebasan esas 12 semanas y 6 días, si ¿puede alguna mujer solicitar el servicio y se le proporciona o ya no es posible? Ya no es posible en términos legales, sin embargo existe lo que es la interrupción voluntaria del embarazo. Okay. Y aquí, única y exclusivamente, se extiende el tiempo hasta la semana 20.6, es decir, 20 semanas y 6 días, en caso de violación o abuso sexual. Serán las únicas dos razones por las cuales se podría extender el periodo de tiempo hasta las 20 semanas 20.6. con 6 días. Así es. Muy bien. ¿Cuáles son los procedimientos a través de los cuales se realiza una interrupción legal del embarazo? Son tres los principales, el primero es por medicamento, el segundo es una aspiración mecánica endouterina y el siguiente es aspiración eléctrica endouterina. Eso quiere decir al interior del útero, cuando hablas de endouterina. Llega la mujer a la unidad solicitando su interrupción
La recibimos todos los documentos, los requisitos mínimos indispensables para poderle dar la atención. Después se le realiza un ultrasonido para verificar las semanas de gestación y que esté dentro de lo establecido por el programa. Posteriormente se le toma somatometría completa, signos vitales y avanzando con el procedimiento la aborda trabajo social para darle una consejería completa donde se le orienta sobre la evolución del procedimiento, la sintomatología que va a presentar, los cuidados que debe de tener y una consejería amplia de planificación familiar, porque una de las etapas de este programa incluye la planificación familiar para evitar que se repita un proceso que se vuelvan a embarazar y que recurran otra vez a la interrupción del embarazo. Entonces, el mismo día de la consulta se les da una pastilla que la toman vía oral y se les dan 4 pastillas más para que lleven a casa y la tomen a la misma hora que se les dio la primera. Las ponen en los carrillos por tiempo de media hora, 45 minutos, que se disuelva solamente con la saliva para esperar el efecto deseado para que se realice la interrupción del embarazo. Posteriormente se les explica la sintomatología, que van a empezar con cólicos, con sangrado y que no se deben de asustar. Se les explica también en esa consejería los signos de alarma para que puedan acudir en caso de ser necesario a una unidad hospitalaria y que se les dé la atención. Y después por aspiración mecánica endocterina, igual la recepción en la unidad, se les da medicamento en los carrillos, nada más se les dan 2 tabletas, se las colocan igual en los carrillos. Esperamos se les canaliza una vena para cualquier emergencia, tener una vía permeable que nos permita actuar de inmediato y resolver cualquier complicación. Cualquier medicamento o cualquier sustancia que pueda, dependiendo de la complicación que se pudiera presentar. Así es. Se espera el efecto deseado y entonces en ese lapso que esperamos el efecto deseado nosotros preparamos un quirófano donde se le va a atender a la paciente con el instrumental y el equipo necesario para realizar el procedimiento. Posteriormente se les da un analgésico para que la paciente sea lo menos doloroso que pueda ser el procedimiento. Una vez que cubrimos esa primera etapa, la pasamos al quirófano, donde realmente vamos a realizar lo que es la interrupción legal del embarazo. Esto, entonces, entiendo que no se puede realizar en cualquier consultorio. Tiene que ser en una clínica para que existan todas las medidas de precaución necesarias que permitan atender una emergencia en caso de que surja ante la realización de la interrupción legal del embarazo. ¿Sí? Y ¿cuál es el procedimiento que se lleva a cabo en esta aspiración mecánica, me dices, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Se les introduce algo dentro de la... Después del aseo vulvar se coloca un espejo vaginal, después anestesia, después se introduce una cánula que va conectada a una jeringa que va a ser vacío y a través de la cual se van a... ¿La cánula es una especie de manguerita? De una manguera con un tubo, con una perforación en la punta, donde se va a hacer la aspiración de los restos embrionarios. Después que se ha realizado toda la aspiración completa, se hace una revisión de cavidad bajo ultrasonido para verificar que no haya quedado ningún resto que pudiera provocar una infección posterior al procedimiento. Una vez que ha terminado todo como tal la interrupción del embarazo, se le cuestionó a la usuaria sobre algún método de planificación familiar que se le coloca también antes de que salga del quirófano. Posteriormente sale a sala de recuperación, donde monitoreamos el sangrado, los signos vitales, vemos que tolere bien la vía oral sin que tenga náuseas, vómito, lucecitas o zumbiditos. O sea, ningún efecto secundario. Así es. Ya después le hace la valoración el médico que le hizo el procedimiento y si considera que ya está en condiciones para poderse retirar, se llama al familiar para que corrobore que su paciente está en condiciones de poder retirarse, con la seguridad de que no va a tener ninguna complicación ya estando en casa. Entonces, en estos casos, las pacientes o, como les nombras tú, las mujeres, las usuarias, tendrían que ir acompañadas por una persona. Así es, las pacientes que van a ser sometidas a un procedimiento de aspiración mecánica, endocterina o manual endocterina, tienen que ir acompañadas de un familiar que permanezca en la unidad desde que inicia el procedimiento hasta que termina. Y los dos me imagino que son muy similares, o sea, se lleva todo todos estos pasos que tú acabas de mencionar
para poder garantizar que salvaguardar la salud de la mujer o de la usuaria y correr los mínimos riesgos o de preferencia ningún riesgo en los dos casos. Así es, en ambos, tanto en la manual como en la mecánica endocrina, es la misma secuencia. Y haciendo hincapié en que este dos tipos de procedimiento los manejamos primero para pacientes que vienen de otros estados de la República, incluso de otros países, y también para pacientes que tienen arriba de la semana 11 a la semana 12 de gestación, o 12.6, que ahora está autorizado hasta esa edad gestacional. Me imagino por todo lo que nos contaste que no es un procedimiento breve. ¿Cuánto tiempo pasan las mujeres en la clínica desde que inicia este proceso de consejería hasta que pueden retirarse a sus domicilios? Se les cita desde las 7 de la mañana para iniciar con todo el trámite administrativo, y más que otra cosa para dar tiempo suficiente a que haga efecto el medicamento que se les da y que el procedimiento sea lo menos traumático que sea posible. Y van saliendo como hasta las 2 de la tarde, el procedimiento dura entre 6 y 7 horas más o menos, que tienen que permanecer con nosotros en la clínica. Siempre están bajo la vigilancia del personal de enfermería y del médico que está atendiendo, además de la asesoría y consejería de trabajo social en caso de que alguna de ellas por las situaciones emocionales requieran de la intervención de trabajo social. Muy bien. ¿Y en qué casos se realiza este procedimiento? O sea, ¿solamente es por solicitud de la mujer, de la usuaria? ¿O hay otros casos en los que se puede proceder a la interrupción legal del embarazo? La interrupción legal del embarazo es exclusivamente en usuarias que están interesadas, es decir, que ellas llegan por su propio pie y desean terminar la gestación de su embarazo. Entonces, si yo como mamá acompaño a mi hija adolescente para que interrumpa un embarazo, ¿no procede o sí procede? Sí procede, ya lo entendí. ¿A qué grupo de edad? Sí, a mayores de edad. A pacientes que son menores de edad de 12 años a los 18 tienen que ir acompañados de su madre, padre o tutor legal, ¿sí? Pero yo puedo obligar a mi hija adolescente a que se realice el procedimiento. La decisión final de cuentas desde la paciente embarazada. Independientemente de la edad que tenga. Independientemente, claro. Si es menor de edad va a necesitar de la autorización, ¿no? De su padre, madre o tutor legal. Y en el caso de las menores de 12 años, incluso, porque existen casos, si desean terminar el embarazo, deberían de estar acompañadas ya sea de una persona competente o de un documento legal de la Comisión de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de México. De la Procuraduría. De la Procuraduría. Entonces, en menores de 12 años... En menores de 12 años es la Procuraduría de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, de la protección de derechos de niños y adolescentes. No tienen que ir acompañadas por un servidor público de esa Procuraduría, simplemente llevar un documento. Llevar el documento en donde ya se les notificó y dan fe de alguna manera, por decirlo de alguna forma, que se debe de que fueron notificados y que se debe practicar. Me imagino que estos son casos en donde fueron abusados sexualmente las menores y que entonces por eso se solicita de alguna manera el apoyo de las clínicas para proceder a interrumpir el embarazo. Y que siga un procedimiento legal, a fin de cuentas. Un poco ya nos hablaron de cuáles son las consecuencias físicas en las mujeres que se realizan una interrupción legal del embarazo. Que puede ser sangrado, cólicos o dolor en el abdomen, en el bajo vientre, pero hay consecuencias emocionales que presenten las mujeres que interrumpan por voluntad propia un embarazo. Tenemos poco conocimiento de ello debido a la cantidad de usuarias diarias. El tiempo que permanecen con nosotros realmente es corto y no damos consulta de seguimiento a esa situación en el aspecto psicológico. Sin embargo, cuando llega alguna persona muy afectada, el primero que aborda esa situación es trabajo social y de ser necesario lo refiere a una clínica para abordar esa parte. ¿Cuál es el número de usuarias que reciben en promedio diariamente en la clínica donde se encuentran? Es variable, sin embargo, está entre 15 y 30 pacientes diarios. Y de ahí se difiere entre... se reciben 30, pero de ahí hay pacientes que no se quedan con nosotros porque no están embarazadas y se les manda un estudio, o porque hay pacientes que rebasan las semanas permitidas por el programa
pero si rebasamos el número de usuarias en un día, se les diagnostica, se le da la atención, se le diagnostica en las semanas de gestación y decide el médico si se le cita para el día siguiente o se canaliza a otra institución. Es decir, se recibe a todas las pacientes, se les hace un filtro en donde se les examina, se les hace su ultrasonido y ya se determina cuántas ese día se hace el procedimiento o cuántas se citan para el siguiente día o bien cuántas no entran al programa. A ver, pero a todas se reciben. En esto que dices, Jorge, de que a todas se recibe, independientemente de que sean derechohabientes de otro programa de salud, que sí, tengan IMSS, puede tener IMSS, ISSSTE, a cualquier paciente. Lo que sea. Sí, así es. En los servicios de salud pública de la Ciudad de México, no importa la derechohabiencia. A ver, esto es algo importante. Solo en los servicios de salud pública de la Ciudad de México se realiza la interrupción legal del embarazo. Bueno, no, nosotros laboramos en los servicios de salud pública. Sin embargo, la Gaceta Oficial marca que cualquier establecimiento que siga las normas, la normatividad vigente, puede tener la autorización dentro de la Ciudad de México. Es decir, que tengan la capacitación los médicos que van a realizar el procedimiento, que se cumpla con los lineamientos y las normas, claro, para realizar la interrupción. ¿Cuál es el costo de la interrupción legal del embarazo? Porque en los servicios de salud pública, pues tengo entendido que es gratuito, pero en las instituciones de salud privadas, me imagino que debe tener un costo. Bueno, los servicios de salud pública, por supuesto, es gratuito. Esto justifica el hecho de que no se realicen abortos clandestinos en otros lugares que no cumplen las normas, ¿no? El hecho de hacerlo gratuito elimina esas barreras. Sin embargo, es muy variable. Si se realiza en otro sitio, calculo alrededor de 10,000 a 20,000 pesos, pero no es variable, ¿no? De acuerdo al bueno, y también dependerá del lugar donde esté el establecimiento, como te iba a decir. Y que debe de contar con una licencia y cumplir con esta normatividad que te menciono. A ver, esto que acabas de mencionar es interesante. O sea, ¿cómo sé yo que un establecimiento privado cuenta con la licencia para verdaderamente realizar con todas las condiciones deseables de seguridad una interrupción legal del embarazo? Tienen que tener también ahí puesto en la pared. Tiene que tener licencia, sí, claro. La licencia. A la vista del usuario. ¿Y esta licencia la otorga la Secretaría de Salud o quién la otorga a los servicios? Sí, la Secretaría de Salud es, digamos, la rectora en salud, entonces debe de ser por la Secretaría de Salud. Entonces, si no tiene la licencia a la vista, tengo el derecho a pedirla, y si no, tengo el derecho a retirarme para que me realicen el procedimiento en cualquier otro lugar. Así es. Eso es algo importante que sepan quienes nos están es importante viendo, porque también. En muchas ocasiones ni siquiera al médico que vamos para consulta de un resfriado le pedimos sus credenciales, ¿no? E incluso en los mismos servicios de salud pública, no en cualquier consultorio se realiza, ¿no? Nosotros contamos con esta clínica de reproducción, Marta Lamas, y ahí se realiza y tiene la licencia, pero es importante saber que no en todos los lugares se realiza. Son solo ciertos hospitales y ciertas clínicas que cumplen con los criterios y con la normatividad. A ver, ahora, ustedes han hablado ya de que la persona que acude a las clínicas para interrumpir legalmente el embarazo tiene que tener los criterios que establecen las normas oficiales en materia específicamente de interrupción legal del embarazo. ¿Quiénes pueden realizar el procedimiento? ¿Lo puede realizar el personal de enfermería? ¿Lo puede realizar quién de manera específica? Únicamente médicos generales, médicos cirujanos y ginecobstetras, que además de contar con su cédula profesional, estén avalados por la institución donde están contratados, es decir, cuenten con ese examen de aptitudes, de conocimientos y psicométricos, que avalen que tienen el conocimiento y están capacitados para realizar dichos procedimientos. A ver, y en esta parte de los exámenes psicométricos, y es una pregunta para ambos, ¿qué pasa si alguien que ya recibió toda la capacitación, el día que le llega su primera usuaria o la primera mujer que le solicita interrumpir legalmente el embarazo, dice que tiene una objeción de conciencia y que no puede realizar el procedimiento? Que por sus creencias religiosas, por sus valores, etcétera, dice, pues no puedo y no lo realizo. Ok, bueno, entonces esto no sería una interrupción legal del embarazo. La interrupción legal del embarazo, como mencionamos al inicio de la entrevista, es porque la mujer acude voluntariamente.
Pero si es el médico o la médica quien tiene esta objeción de conciencia, es decir, por mis creencias, aunque sea yo médico y sea el único que esté en la clínica que puede realizar la interrupción en ese momento, no la realizo porque va en contra de mi religión, va en contra de mis principios, va en contra de mis valores. Es que entonces no estaría contratado para realizar esa parte. Aunque hubiera superado los exámenes psicométricos. Sí, exacto. O sea, es gente especializada en esta área. ¿Y de esto cómo se dan cuenta? Por ejemplo, en las clínicas, porque pues yo puedo decir, pues sí, estoy dispuesto a, pero a la hora que me enfrento por primera vez al dilema de interrumpir legalmente un embarazo, pues resulta que entran ahí todos mis ángeles o mis demonios, como los queramos ver, ¿no? A torturarme la conciencia y entonces decido que siempre no. Lo veo difícil porque precisamente la clínica es exclusivamente para dar ese servicio. Sí, antes de asignar o de contratar se debe hacer esa investigación, ese filtro más bien. Por ejemplo, yo en mi experiencia, antes de ir a ese servicio a mí me preguntaron, ¿tú tienes alguna objeción con esa situación de la moral, de la religión? No, simple y sencillamente estoy dando una atención que va dentro de mis actividades como licenciada en enfermería y obstetricia, igual con los médicos. Antes de que se les asigne o se les contrate, se les explica de qué se van a tratar sus actividades y ya está en ellos decidirlo, si lo toman o lo dejan, para evitar ese tipo de situaciones. ¿Y a dónde pueden acudir las mujeres que tengan la necesidad de interrumpir legalmente un embarazo en la Ciudad de México? Digo, por supuesto a la clínica en donde laboran ustedes, pero más o menos con cuántas clínicas contamos en la Ciudad de México para este fin. Yo te puedo mencionar que es donde nosotros laboramos, que es la clínica de reproducción Marta Lamas, dentro del Centro de Salud México-España, la delegación Miguel Hidalgo. Ahí puede acudir cualquier paciente, ¿sí? De cualquier delegación. De cualquier delegación, de cualquier estado, de cualquier país. Estado y de cualquier país. Así es. En caso de que cumpla con otros criterios, bueno, la podríamos referir a una unidad hospitalaria. Desconozco el número total de clínicas similares en los servicios de salud pública, pero sé que son alrededor de 3 hospitales y 4 clínicas, me parece. Pues pocas para la cantidad de población que vive en la Ciudad de México, ¿no? Así es. Incluso, bueno, hay ocasiones en las que tenemos desabasto de insumos, de material o de medicamentos. Suele pasar, no es lo común, pero si eso llega a suceder, la atención no se niega. Es decir, se le menciona, bueno, tenemos esta problemática, te vamos a canalizar al lugar donde te van a poder dar la atención. Bueno, y para cerrar la conversación el día de hoy de 10 preguntas a especialistas, que pues no sé si llamarle en esta ocasión sugerencia, le darían a una mujer que acude a una de estas clínicas solicitando se interrumpa su embarazo? Es un punto muy importante y a mí sí me gustaría aclararlo. Toda información que se dé de la clínica tiene que ser en el interior de la clínica. Eso es así importante. Porque afuera del establecimiento, al ser la calle que nos pertenece a todos, se llegan a pararse muchos otros tipos de dependencias, ¿no? En las que ofrecen información sobre la interrupción legal del embarazo, pero no siempre es científica, supongo. No siempre es científica y no dependen definitivamente del centro de salud o de la clínica. Entonces, si la mujer necesita más información al respecto, tiene que ser en el interior de la clínica. ¿Y a qué lugar de la clínica acude? ¿Al servicio de orientación o directamente a trabajo social? Así es, o sea, hay una recepción que está dentro del centro de salud y ahí se le da toda la información que necesite. ¿Hay mujeres que se arrepienten antes de que se inicie el procedimiento del embarazo? Sí. Por ejemplo, hoy tuvimos un caso. La paciente llegó, hizo todo su trámite administrativo, recibió la consejería y después de la consejería se les da un break de 10-15 minutos para que tomen algo de alimentos porque se les cita en ayuno. Se bajó a su break, ya no regresó. Entonces, quiere decir que esa paciente ya se arrepintió de hacer su interrupción. Pero también hay pacientes que en el momento se arrepienten, pero que al día siguiente regresan, o al tercer día, o la siguiente semana. Sí sucede. Bueno, pues esta es una razón de más para que yo piense que es necesario un acompañamiento emocional o sexológico Es definitivo. que pueda verdaderamente
pues hacer eso, ¿no? Un acompañamiento durante todo el proceso, incluso si deciden al final no llevar el procedimiento a cabo. Y creo que, bueno, no hemos establecido cuáles son los requisitos. Hemos hablado de los criterios de inclusión, pero los requisitos que se les piden a las pacientes es únicamente su credencial de lector. En caso de que sean menores de edad, tienen que venir acompañadas de un mayor de edad legal, que sea el responsable legal, digamos, un comprobante de domicilio y grupo sanguíneo. Necesitamos ese sí que lo consigan por sus medios, que lo traigan junto con... La mayoría lo tenemos ahora porque nos lo piden hasta para la licencia de conducir. Así es, entonces un documento que diga cuál es, por un laboratorio, cuál es su grupo sanguíneo y 2 litros de agua. Para que lo tomen en ese momento, lo necesitamos para el ultrasonido que se realice. Sí. Esos son los únicos requisitos porque el servicio es gratuito. Pues les agradezco mucho la información que nos acaban de proporcionar, estoy segura que será muy útil para muchas de las personas que nos acompañan todos los días en Ideas que Ayudan. Mi nombre es Irene Torices, nuestros números telefónicos en Grupo Educativo Interdisciplinario en Sexualidad Humana y Atención a la Discapacidad son 1114-0540, 6595-1531 y nuestras redes sociales en Twitter @sexosinlata y en Facebook gaychat.oficial. Un placer estar de nueva cuenta con ustedes. Esto fue Ideas que Ayudan.